Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 62. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso, desde Madrid, y Darío Benítez, desde Marbella, psicólogo especialista en mindfulness y en terapias contextuales. Y otra mañana más. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Dani? Hoy en este experimento, no sé si lo hemos hecho antes, ¿no? Esto de grabar y que No, nos vean en directo en Instagram. no, no, Ya, no. ya es la explosión de creatividad en la cuarentena. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar sobre mindfulness y la pereza. Antes de recordar que este podcast luego sigue con el premium y tal. Y que nos podéis encontrar en iVoox, Spotify, iTunes, no sé dónde estáis escuchándonos. Podéis seguirnos también a través de @estos_mindfulness. Estamos haciendo esos directos ahora durante la cuarentena, de lunes a viernes, y enseñando un poquito cómo trabajar mindfulness en nuestro día a día. Hoy un tema muy interesante, además la pereza es una emoción que me encanta trabajar. De hecho, me ha sorprendido mucho cuando me lo has dicho, Dani, que no tuviésemos un episodio dirigido a la Sí, pereza. no, tengo un montón de temas en la recámara y este, pues bueno, estaba ahí también, estaba en la lista. Ujú, Y bueno, como siempre decimos que hay muchos temas que sacamos de los oyentes que nos lo piden. Así que ujú. si queréis algún tema en concreto o queréis algún tema que hagamos una profundización, que también lo hemos hecho, simplemente nos lo decís. Hay algunos Ujú. que sí que nos lo habéis pedido y está en la lista, así que también irán saliendo. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar a introducir esto de la pereza. Esto qué es, qué es esta movida, ¿no? A veces se me va un poco a veces me pongo muy técnico o a veces me pongo que parece que estamos hablando con un Aquarius porque, bueno, Un buscando ese acuario, sí. equilibrio. Es Sí, verdad que porque yo Darío no bebe. otras cosas no me meto. Bueno, la pereza, esas sensaciones, esas emociones que experimentamos al cambio de transición, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a una situación nueva que genera más activación, pero que también dentro de nuestros esquemas conllevan una serie de consecuencias, ¿no? Como, bueno, que puedan salir mal, que podamos cometer errores o que haya una serie de riesgos en ese sentido, ¿no? Ostras, que, por ejemplo, no nos puede dar a lo mejor tanta pereza levantarnos bueno, a coger un libro de la estantería, como por ejemplo mandar un correo, ¿no? Interactuar con alguien concreto o empezar a hacer deporte. Son distintos contextos que generan distintas experiencias de pereza. La pereza también entendida un poco como aburrimiento a veces, ¿no? Claro. Hay un poco mezcla, ¿no? Eso de no tengo ganas de nada, me da pereza hacer todo. No sabemos bien si sentimos aburrimiento o pereza. También tiene matices, es algo diferente. Y la pereza tiene, bueno, tiene mucho que ver con, pues como ese animal, ¿no? El perezoso, que yo creo que le pusieron el nombre porque tiene bastante metafóricamente de lo que es, ¿no? Ujú. Es algo en el que puedes hacer muy lento, lo puedes hacer parece con desgana, no tiene un empuje, que si te piden que no lo hagas, que no te preocupes, que tal, no lo vas a hacer. O sea, estás buscando excusas también para no hacerlo, tanto mental como físicamente. Ujú. Y puede ser que muchos de nosotros tengamos pereza a veces y no nos demos cuenta, sino Mm. que simplemente pues lo achaquemos a que estamos cansados o que no me interesa el tema, o sea, que no me da suficientemente motivación o empuje. Mm. Claro. Y o sea, Ahora, diferenciarla del resto es muy muy bueno porque cada uno de esas sensaciones que tenemos, esos sentimientos, esos estados anímicos que son temporales, son transicionales, como tú bien has dicho también, pues es bueno saber los diferentes matices para poder trabajarlo de una manera u otra.
Ujú. Sí, no, luego ya empezaremos a diferenciarlos, ¿no? Porque también hay que controlar muy bien que esto que estamos sintiendo, esa baja energía, no tenga que ver con otra serie de problemas de alimentación, higiene del sueño. Ahora los abordaremos, ¿no? Para ver esos motivos que pueden estar causándonos esa sensación de pereza crónica. Y luego Claro. hablaremos también del bore-out, el bore-out, que es un síndrome que se le ha llamado el síndrome del aburrimiento crónico. Muy interesante, bastante estudiado, muy guay. Luego lo vemos. Entonces, vamos a empezar dándonos cuenta que tenemos una sensación condicionada por una situación concreta. Al tener ese cambio, en esa transición, ese ir hacia algo que nos genera más activación, más riesgo, más implicación. Bueno, sea lo que sea, es una situación mucho más desagradable, probablemente, que lo que estamos viviendo ahora. Al menos esa es la experiencia que estamos teniendo. Porque Claro. puede que incluso no lo sea. Mira, yo ayer he empezado a introducir el yoga dentro de mis actividades deportivas, porque Qué bien. tengo que dedicar un par de días a estiramientos y demás, y he decidido Sí, hacerlo con yoga. tu entrenador personal te lo obliga, ¿no? Mi entrenador personal. Sí, no, bueno, y ayer Que eres tú estaba, mismo. que era yo mismo, y con muchas cosas leídas. Bueno, entonces, ayer domingo, ¿no? Que es clásico, ¿no? El día de la pereza. Pues no sé qué estaba haciendo y yo sabía que luego a las 6 7 tenía que ponerme a entrenar, hacer algo de yoga. Y uff, qué mal, no me apetecía nada. Y ya no es solo la sensación física, que a lo que voy. Ahora viene un hilo, o sea, una conducta verbal privada, un hilo de pensamiento, un hilo de palabras que empiezan a justificar por qué no debería hacer yoga hoy. Qué bueno, ¿Vale? ¿eh? Empieza a darme un montón de motivos de, bueno, porque hoy voy a darme un descanso, porque ya entrenaré mañana, porque hoy me lo merezco, porque tampoco pasa nada, porque no va a llevar unas consecuencias a largo plazo. Todas pueden llevar razón, algunas no tanto. De hecho, y uno de los puntos que luego lo veremos, que invitan a tener más pereza todavía o más aburrimiento crónico, es el hecho de no generar activación, o sea, o el descansar cuando tendríamos que estar haciendo algo de deporte. Ese Claro. círculo vicioso, de hecho, funciona así. Nosotros entramos en bucle con ese tipo de excusas. Bien, pues es importante que seáis conscientes tanto de la sensación o del contexto que experimentamos, como de, bueno, el contexto es todo, como de los pensamientos o argumentos que nos damos para no hacer eso. ¿Verdad, Dani? Es la trampa de la felicidad. Y es una trampa que es curiosa, ¿no? Porque siempre podemos estar dentro de ella. O sea, hay Mm, épocas en las que estamos más, hay épocas en las que estamos menos, mm, y aún así podemos quedarnos dentro de ella y no salir. O sea, hay vidas en las que se identifican por una gran pereza, ujú. una Exacto. falta de empuje, una desidia, una procrastinación continua. Pero esto ya es, pues lo que Ujú, decía, el perezoso, de decir, bueno, lo voy a hacer lentamente, lo hago así como sin ganas, mm. no es algo que me llame mucho la atención, pero bueno, El y problema es al la final, acumulación. claro, Que al esto sea de final forma crónica. todas las acciones que hacemos repetidamente van abriendo un camino, ¿no? Esto viene también a nivel cerebral, se ve muy bien. Cuando un grupo de neuronas van trabajando entre ellas y con asiduidad, luego lo que pasa es que es más fácil activarla o es más fácil de que cuando suceda algo, la consecuencia sea que esas neuronas se activen. En este caso, una rutina se da porque se repite mucho del tiempo y una forma de estar, igual que de ser, es por repetición. Entonces, Ujú, si nos dejamos llevar por esa repetición y realmente no somos conscientes de ella y a partir de la conciencia del momento en el que está sucediendo, de qué ha pasado durante la pereza, qué ha pasado antes de que te dé esa pereza y cuáles son las consecuencias, es muy difícil que eso no vuelva a aparecer en tu vida muchas veces. ujú. Así que mindfulness aquí, que en lo que estamos, va a darnos una transparencia sobre nosotros mismos, va a dar una realidad, va a mostrarnos una parte objetiva de lo que está sucediendo y nos va a dar la capacidad de que veamos a través nuestra lo que he dicho antes,
todo eso. Claro, de hecho, cuando estamos sintiendo una emoción muy grande, nuestras decisiones probablemente estén basadas en esa emoción. Y esto es algo que todavía no tenemos claro, ¿no? Parece que estamos tomando decisiones racionales cuando lo cierto es que la mayoría de las decisiones son emocionales. Como el de llegar a casa tarde cuando se daba o cuando se dé, porque a lo mejor esto ahora no se está dando tanto, con hambre y tomar lo primero que pilla, ¿no? Un poco motivado por ese hambre agudo. Total, la pereza funciona igual. Vamos a tomar decisiones que probablemente no sean las más acertadas, como descansar o cuando a lo mejor no nos interesa a nivel funcional. Y eso no quiere decir que en determinadas ocasiones el descanso sea fundamental, y eso es así, que un día no pasa nada porque nos relajemos y tengamos un día de tirados, que también está bien. Se te escucha flojito. Ah, eso es porque se me va... Vamos, mira, voy a hacer una fricada. Esto es que estamos también por Instagram, entonces voy a ver aquí un experimento un poco raro, en el cual yo ahora voy a escuchar seguramente a Dani doble, pero vais a escuchar mejor... Sí. Me vais a escuchar mejor a través de Instagram. Bueno, entonces, no estamos diciendo que no podamos relajarnos en determinados momentos, sino que en la sumatoria de todos esos momentos nos toca hacer análisis. Si al final, día tras día, no estamos haciendo lo que queremos, pues probablemente esto conlleve una serie de consecuencias a largo plazo. Ese análisis o esa conciencia, ¿no?, del para qué estamos haciendo lo que hacemos. Esto lo trabajamos mucho con Mindfulness a la hora de explicitar muy bien qué estamos sintiendo y pensando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy sintiendo pereza y voy a tratar de evitar por completo una situación de activación y además me estoy viendo dándome excusas, pues voy a ser consciente de que, oye, son excusas y no pasa nada. Me estoy dando excusas, estoy intentando evitar esa situación desagradable o de activación, y voy a hacerlo todo muy explícito. Yo con mis clientes y clientas siempre intento que sean súper explícitos en todo lo que están sintiendo, incluso aunque lo normal es que en el contexto se juzgue. Por ejemplo, decir que echas de menos a alguien que te ha hecho daño, o decir que tienes ganas de jugar a un juego cuando a lo mejor estás viviendo un problema de juego patológico, o que tienes ganas de consumir una sustancia a lo mejor, o que no tienes ganas de moverte, no tienes ganas de entrenar, y ya está, y no pasa nada. Pues eso es un trabajo muy importante que normalmente se castiga porque se invalida mucho en nuestra vida, se invalida mucho las emociones, los pensamientos, y esto es algo a lo que nos tenemos que enfrentar constantemente. No pasa nada por tener una emoción y un pensamiento, porque son solo eso, emociones y pensamientos. Vale. Son cosas que empiezan, son cosas que se desarrollan y son cosas que terminan. Más allá de eso, evidentemente tiene su fuerza en nuestra historia de vida, tiene su significado. Aún así, no tenemos por qué sentirnos identificados con ellos. No tenemos por qué ver que nosotros somos eso, que pensamos, que sentimos. Incluso a veces que hacemos, porque tú puedes estar, no sé, comiéndote las uñas todo el día y tú no tienes por qué ser una persona que ponle X, que vaya después de esa frase, ¿vale? Porque todo el mundo tenemos autojuicios y tenemos juicios hacia otros también. Y muchas veces eso, también que trabajamos con Mindfulness, el juicio y si yo no hago esto, o sea, si hago esto, entonces voy a ser una persona de esta manera o voy a hacer de la otra, pues entonces tendré que hacerlo pero no quiero, y ahí también te entra pereza por hacer cosas que van en contra de tus valores, y muchas veces es un poco confuso diferenciar los valores nuestros con los valores de otros. Claro. Entonces estoy haciendo algo en base a lo que para otras personas que para mí son importantes esas cosas, pero para mí no. Entonces, como no, pues no quiero hacerlo, lo hago perezosamente, lo hago lento, lo hago mal, lo hago con desidia, y todo eso se va acumulando. Entonces, aquí lo positivo de Mindfulness es que con la práctica, como siempre decimos, con un entrenamiento casi diario, tanto informal como formal, tanto haciendo una meditación controlada con X minutos, un sonido puesto, una alarma, tal, o haciéndolo en tu día a día, tomándote una ducha, o notando cómo va más rápido o más lento andando, o muchísimas cosas más que siempre decimos en los podcasts.
puedes ver y notar qué estás sintiendo y qué puedes hacer para diferenciarlo de otro tipo de cosas y otra forma de hacer, no estando en la Es pereza. importante que tengáis claro que no sois esa pereza, que no somos esos pensamientos, que no somos esas emociones. Entonces hemos Así es. trabajado con el yo observador. Recordad por ahí, bueno, vamos a poner en las notas del programa, ¿vale, Dani? Al yo observador y a esa forma de no identificarnos con el contenido. Nosotros somos el contenedor de todos esos pensamientos y emociones. Bueno, y ahora ya vamos a ir entrando un poco más en el abordaje, pero antes, como siempre, nos gustan controlar otros factores. Recordad que hay distintos contextos y no siempre mindfulness va a ser el mejor de los abordajes. Entonces, en muchas Así ocasiones es. necesitaréis ayuda de un profesional o una profesional de la psicología o cualquier campo sanitario, porque a veces esto tiene que ver con nutrición, con medicina. Bueno, ahora lo iremos viendo, porque en primer lugar vamos a controlar los motivos que pueden estar causándonos esa pereza o ese aburrimiento crónico, ¿vale? También para ir fluyendo un poco más. Por ejemplo, lo que hemos dicho al principio, lo de no hacer deporte cuando estamos cansados, ¿vale? Esto suele generar efectos... Vale, yo hablo más fuerte, que a través de Instagram parece que no se me oye del todo, es que como... Si pongo el micro muy cerca o sea, los altavoces, los auriculares muy cerca del micro, se va a escuchar en el podcast. Y tampoco quiero yo que la gente de iVoox esté diciendo que se hace eco, que se oye de fondo. Vale. ¿Desde aquí se me oye bien? Vale, perfecto. Bueno, entonces, vamos a controlar eso, ¿no? Vamos a hacer deporte cuando sintamos que no nos apetece hacer deporte realmente y que dentro de nuestra rutina bien medida, o bien por nosotros mismos, por un entrenador personal, pues toca o no toca hacer ese descanso. Y si solemos entrar en ese bucle, Claro. pues vamos a intentar salir de él. Problemas de alimentación e hidratación. Niveles bajos de hierro, ya sabéis, pueden afectar a nuestra sensación de energía, ¿no? Estar viviendo incluso situaciones de anemia. La hidratación igual, ¿vale? Vamos a mantener unos niveles de alimentación buenos. Luego, bueno, también, Dani, el meterse mucha caña, ¿no? O sea, que esto es muy frecuente. El, Sí, tanto el no hacer como el hacer Ujú. te va a tener las sensaciones de mucho cansancio y pues vas a tener pereza para hacer Ujú. las cosas, tanto por falta como por Ujú. Mira, nos demasiado. preguntan por ahí que dónde nos pueden encontrar. Esto no, lo podéis ver en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Si buscáis, os entráis en estomindfulness.com, vais a empezar a ver todos los episodios que vamos publicando. Este saldrá la semana que viene, ¿vale? Que esto, bueno, un poco en primicia, ¿no? Esto parece que son los spoilers dados. De hecho, El 1 de mañana sale el marzo. que grabamos la Sí. semana pasada. Bueno, pasado mañana. Bueno, en cuanto al perfeccionismo, también es interesante, Dani, hablar sobre que en muchas ocasiones la idea de hacer algo con perfeccionismo hace que no la hagamos directamente. Por ejemplo, Claro, sí. porque uno quiere hacerlo todo bien muchas veces y hay patrones de personas, o sea, hay formas de estar y de ser en el mundo en el que quieres hacerlo todo perfecto y si no lo haces perfecto, si no lo vas a hacer perfecto, ¿qué es lo que pasa, Darío? Porque si no lo haces perfecto, probablemente quieras no hacerlo directamente. Entonces vamos a intentar hacerlo y ya veremos qué pasa si sale bien o si sale mal. De hecho, en Mindfulness se invita, y ya lo sabéis, a no hacer las cosas con un fin, hacer las cosas simplemente por hacerlas. Porque en Mindfulness no se puede hacer ni bien ni mal. Entonces, ese entrenamiento, esa actitud que en nuestro mundo capitalista, occidental, pues se machaca mucho, ¿no? Parece que ahora las cosas, si no se hacen bien, mejor no se hagan. Si no, por ejemplo, nosotros podríamos haber estado muy rayados, y de hecho yo lo he estado un poco, con la idea de si esto iba a salir bien o no, porque estamos emitiendo en Instagram mientras lo grabamos para el podcast. Y claro, se te ocurren muchos inconvenientes que hemos tratado de controlar y aún así luego salen otros. Quiero decir, Claro. siempre van a haber problemas probablemente, porque así funciona la vida, no podemos controlarlo todo, pero intentamos hacerlo, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Que cuanto más controlemos, mejores resultados tendremos. Y claro, los resultados son súper importantes, ¿no, Dani?
Sí, lo que pasa es que, exactamente, como dice la compañera por Instagram, tú tiras y ya veremos. O sea, Sí. tú vas haciendo las cosas según una cosa que tienes programada, bueno, una proyección de lo que puedes ir haciendo, y hasta ahí es donde tú vas a controlar. Luego, normalmente los resultados no son controlables, a menos que te estés dedicando a una ciencia exacta, pero la vida no lo es. Entonces, y todo lo que suele ocurrir en la vida tampoco lo es, no es exacto. Claro. Una vez que estás dentro de la acción y una vez que la estás repitiendo con el tiempo, es mucho más sencillo de que todo vaya a salir bien. No sé si alguien se acuerda de aquí, la primera vez que se lavó los dientes, quizás no sería la situación más sencilla de la vida. Y ahora uno lo hace con total tranquilidad y lo hace no Mm, teniendo dudas de ello. Muchas veces va en cuestión de eso, de repetir, repetir y analizar qué cosas no han salido ujú, bien y qué cosas pueden ser mejorables y volver a hacer y ujú. con pequeños cambios. Muchas veces el querer hacer todo bien, el querer hacer que las cosas salgan perfecto y cuando no salen uno bueno, se castiga de alguna manera, se flagela, es lo que luego puede desembocar en una pereza, como estamos hablando, sobre una acción. O sea, no hago Ujú, esto porque me da pereza, porque sé que luego no me va a salir bien como yo quiero y me voy a sentir ujú. mal, entonces lo voy postergando o lo voy haciendo sin motivación para Claro. justificar luego también de que no ha salido bien porque me daba pereza o porque yo no estaba en condiciones para hacerlo, Mm. aunque no lo Al quiera uno final, conscientemente. claro, luego vendrá la parte de la autocrítica, ¿no? Y el juicio en cuanto a los resultados o el proceso. Esto ya Claro, es complicado en sí, nada más que porque tendemos en muchas ocasiones a criticarnos y a machacarnos porque es lo que nos han enseñado un poco en nuestro día a día. Entonces ahora toca analizar las cosas en cuanto a datos objetivos y sí, proponernos nuevos cambios, ¿no? Para mejorar eso que ha ido pasando. Bien, el perfeccionismo en sí nos puede frenar un montón, ¿no? Esa parálisis también por análisis, que en muchas total. ocasiones nos quedamos ya en ese punto intermedio, ¿no? Entre el no hacerlo directamente y el hacerlo a medias. Pero no la media, ni siquiera estamos haciéndolo, estamos simplemente pensando cómo hacerlo, cuando a veces lo mejor es dar ese primer paso. Ahora hablaremos sobre esa técnica, ¿no? La técnica del primer paso de cara a la gestión de la pereza. Muy interesante también tener orden en los objetivos y en el trabajo, ¿no? Cuando es todo un poco difuso, claro, esto choca un poco y hay que utilizarlo con mucha inteligencia en cuanto a lo del análisis, porque nos hace falta cierto orden en el trabajo, en lo que vamos a hacer y en el objetivo en sí mismo. Por ejemplo, si yo pienso en que simplemente tengo que montar un castillo, ¿vale? O montar un mueble, una estantería o un lo que sea, pues a lo mejor se me hace muy grande y además no tengo ni idea de por dónde empezar. Ordenar un poquito cómo hacerlo y también ordenar el espacio de trabajo. No es lo mismo sentarte dentro del caos, que a lo mejor te invita todavía más a la pereza, que hacerlo dentro de un contexto que claramente te va señalando por dónde tienes que ir, ¿no? IKEA en sí, por ejemplo, ya que estoy hablando de montar, tiene muchísimas cosas, o sea, a priori te satura, pero la manera en la que te guían, con las flechitas y demás, es muy procedimental. O sea que el efecto IKEA en eso también es muy interesante. Además ¿Vale? O sea que que... te sientes bien siguiendo los pasos para hacer algo que va a ser para ti, como una Ujú, receta que te dan, pero que tú al hacer la comida pues, te gusta más que si te la hagan, a lo mejor. Sí, ujú. sí, tiene su Claro, sentido. entonces a veces pues nos damos nosotros nuestros pasos y luego lo vamos siguiendo Claro. lentamente, sin prisa. Bien, Luego, por algo... otro lado, la pereza también puede venir, como tú estabas diciendo, porque bueno, que estás cansado, ¿no? Puede ser Mm, real, que sea un cansancio físico, o puede ser porque has estado con muchas acciones que han gastado tu energía, o también puede ser porque te falte algún tipo de vitamina, algún tipo de nutriente, algún ujú, esencial, ¿no? Como bueno, he tenido recientemente consulta casos de falta de vitamina C muy grande ujú. y bueno, eso te puede dar que no tengas energía, no tengas incluso un sueño reparador y hay una cantidad de cosas fisiológicas que no te permiten hacer la vida que tú quieres, puesto que
cada rato pues tienes como una sensación de estar exhausto, de estar muy cansado. Entonces, tanto eso como problemas de hidratación, en el que no Y de bebes sueño, apenas, de sueño, de problemas sueño directamente, higiene de del sueño. hierro, problemas de hierro también, problemas... Hay una cantidad de partes fisiológicas que es muy importante de tener en cuenta. El sueño, por ejemplo, es muy normal que, mira, por la gente que tenemos las pulseritas del sueño, o sea, las pulseritas que te miden el sueño, pues puedes ver muchas veces por qué estás durmiendo peor o mejor, o si te has levantado a tal hora, o qué ha pasado tal hora para que tú te despertaras, o por qué estás incómodo. Puedes también haciendo un balance de cómo estás durmiendo e ir haciendo pequeños cambios para que mejore ese sueño. Entonces, también medirlo, yo lo recomiendo, si tiene Claro. problema de ello, para identificar qué puede haber ahí de fondo y también mejorarlo durante el sueño. Durante el Claro. día ya hay otras técnicas. Sin obsesionarnos tampoco con el sueño, porque a veces esa obsesión por dormirnos hace que no nos durmamos, ¿no? Hablamos de esa intención paradójica en la Claro, cama sobre, bueno, es que no me duermo, empiezo a dar vuelta, empiezo a pensar en cómo dormirme y no lo conseguimos. Interesante en cuanto a la higiene del sueño, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Pues tenemos de hecho un episodio muy escuchado, el de Mindfulness para dormir, sí, que unas no es 50.000 escuchas ya. Oh, sí. que no es una meditación para dormir, son recomendaciones con base mindfulness para tener un sueño de mejor calidad y contemplamos cosas, desde mindfulness por supuesto, hasta también pues no tener activación antes de irte a la cama, intentar reducir lo máximo posible la exposición a pantalla por esa emisión de luz azul que afecta a los niveles de melatonina, la Totalmente. activación física, no hacer deporte de alto impacto a cercanas horas de la noche, tener una rutina de sueño bien establecida, y eso ahora con esto de la cuarentena se está viendo muy afectado, ¿no? Como el todo Totalmente. vale ahora, ¿no? Pues como todo vale, no hay orden, pues no hay orden, me acuesto a las 2, a las 3, a las 12. Esto se ve el efecto fin de semana, pero ahora está expandido. O sea, ahora tenemos que tener muchísimo cuidado con el sueño, porque podemos salir de esta cuarentena reventados. Y os lo digo en serio, ¿eh? El sueño afecta a muchísimas cosas. Procesamiento de la información, memoria, forma física, alimentación. Vaya a engordar si no dormís bien, por Dios. Dormid bien, o sea, intentad controlar lo máximo posible para dormir, sin obsesionar en el sentido de, una vez controladas todas estas variables, el sueño es un proceso normal, natural. Si os levantáis a una hora determinada, probablemente si me levanto a las 8, cercano a las 12 de la noche, ya tendré sueño. Pues ya te vas a quedar dormido igualmente. Si no te quedas dormido, pues simplemente intención paradójica. Para ahí hay muchas técnicas. Os voy a recomendar hoy una, que no la he dado y puede ser guay, que es muy clásica, las típicas, ¿no? De, bueno, levantarte y leer un libro en un sillón y demás. Pero, por ejemplo, restar de 1000 a 0 de 7 en 7 en la cama, pues una técnica de intención paradójica muy chula para quedarte dormido. Pero igual puede entrar en bucle, ¿no? Si la usamos mucho, empieza a ser lo estoy haciendo para quedarme dormido, no me duermo Claro. mientras lo hago, me empiezo a obsesionar y mal, ¿vale? Entonces, primero, en cuanto a entender que el sueño es un proceso natural, se acabará dando, ¿vale? O sea que podéis relajaros. Si vuestro cuerpo os pide dormir, os vais a quedar dormidos. Y más importante tiene que ver, o sea, más importante es controlar el resto de variables que afectan al sueño, ¿no? Y también el uso de estimulantes y todo eso, ¿no? El alcohol, por ejemplo, que tan de moda se pone ahora por la noche, esa copita, pues Esa copita en el complica. balcón. Esa copita en el balcón con los vecinos, ¿no? Ese calimocho, no, pues chungo también, ¿vale? Vamos a controlarlo. Y E bueno, incluso ya la para... comida copiosa, comer mucho También. antes de dormir, que no termine de hacer la digestión antes de irte a dormir, también te puede Ujú, molestar. Sí, sí. claro. Y bueno, por otro lado, nos ibas a explicar sobre el bore Sí, out. no vamos a entrar mucho en ello porque daría para un episodio o dos enteros, pero el bore out o el bore out, síndrome del aburrimiento crónico, cuando todos estos factores bailan al unísono y además entramos dentro de un contexto poco motivante, con pocos objetivos a largo plazo, ¿vale? Es muy interesante esto también, ¿no? En cuanto a la pereza, que lo que vayamos a hacer conlleve a una serie de objetivos a largo plazo. Bueno, pues cuando no estamos
en contexto estimulante. Puede darse esto sobre todo también en el trabajo, cuando ya nuestro trabajo es monótono, rutinario, con poca ambición, con poca proyección, pero también eso en nuestro día a día se nos puede dar incluso en el entrenamiento, cuando vemos que no hay una progresión, no vamos a ningún sitio. Claro, esto choca con el hacer cosas sin intención dentro de mindfulness, pero somos seres que vivimos en este contexto y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí. Entonces, tener un poco ese contexto enriquecedor, con retos, con objetivos a largo plazo que nos llenen, fundamental también, ¿no?, para luchar contra este síndrome del aburrimiento crónico. Dejaremos por ahí algo de información en cuanto al burnout, ¿vale?, para que le echéis un ojo y que, bueno, que puede ser muy ilustrativo. Y Totalmente. cómo utilizar mindfulness ya per se como técnica, ¿vale? Nosotros asumimos, bien o mal por nuestra parte, que habéis ido más o menos siguiendo nuestro contenido hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos meternos en todo, absolutamente en todo, porque tendríamos un podcast de 24 horas. Tú piensas que yo- son 60 capítulos, bueno, 62, a unos 30, 40 minutos cada uno. Pues sí, son unas 40 horas fácilmente. Vale, o sea que sí. Así En que algunos aspectos podríamos hacer un sentís perdidos sí, y perdidas, podéis poder ir al episodio número 1. O sea, y me para da un adelante. poco de vergüenza. Claro, El cero, me da un poco de episodio vergüenza, cero. ¿no? El episodio Episodio. 0. Ahí lo haríamos algo peor que no de lo que lo hacemos ahora. Uy, no me he puesto ya eso, tendremos que escucharlo. Sí. Bueno, cómo utilizar mindfulness, que la palabra utilizar no me gusta, pero cómo sobrellevar mediante mindfulness la pereza en sí. Bien, puntos claves. La aceptación y el compromiso. No solo de las terapias de aceptación y compromiso, que es la que nosotros practicamos, sino también en cuanto a las sensaciones, ¿no? Vamos a normalizar, a validar que es lo que se espera es que experimentemos esa pereza, esa falta de activación, esa sensación de y ahora de verdad voy y tal, y también esos pensamientos, y que no pasa nada, ¿vale? Pero también con el compromiso, ¿no? Con la confianza también en eso que estamos haciendo y Claro. esa serenidad a la hora de hacerlo. Y es interesantísimo que uno acepte que esas sensaciones están ahí, que puede estar durante un tiempo, que no hace falta quitárselas para hacer las cosas. O sea, yo hacer las cosas con pereza es lo más normal del mundo. E incluso el que tú ves más motivado, dando saltos o chillando para hacer algo, ese hombre o esa mujer tiene pereza, o está teniendo pereza, o lo ha tenido. No pasa nada. La pereza es algo que tenemos todos los seres humanos, que hemos tenido y que vamos a tener en algún momento, durante más o menos intensidad o durante más o menos tiempo. Claro, vamos a trabajar mucho con las sensaciones físicas. Para ello vamos a recordar, dejaremos también en la nota del programa, la expansión emocional, ¿vale? Que es una técnica que nos permite fisicalizar, objetivar, darle forma a una emoción y experimentarla tal y como es, haciéndole hueco a ella en dirección a eso que para nosotros es importante. Recordar mucho el para qué de lo que hacemos. Ya lo he dicho muchas veces, pero si no tenemos un para qué no vamos a aguantar el camino en sí mismo. ¿Por qué cosas estaríais dispuestos a superar o a pasar un infierno, ¿no? A veces levantarse del sofá Es un infierno. es un Sí, infierno. o el camino al gimnasio, el camino al trabajo, el camino a la ducha, cualquier cosa que te dé pereza. Claro, y Totalmente. bueno, la pereza aparece en muchísimas cosas, ¿eh? También iniciar una conversación, incluso discusiones que pueden ser fundamentales, tomar decisiones que son fundamentales, que a veces parecen trivialidades y no lo son. O sea, que la pereza puede aparecer en muchos contextos importantes. Entonces, si Luego, uno tiene los valores más o menos claros, que para uno es importante, y aún así hay duda, o sea, tiene esa sensación de pereza muy grande y está tomando el control en ese momento de tu vida, ¿qué puedo hacer yo para que eso se quede un poco al lado y haga lo que yo quiera hacer? ¿Qué me dirías tú? claro, pues primero podemos utilizar esa técnica de la expansión emocional y yo suelo recomendar una técnica de la que ya hemos hablado aquí, que es la técnica del primer paso, ¿vale? Me gusta llamarla así. Nos ayuda, a centrarnos en ese primer paso. Bien, muy importante esto en cuanto a la pereza. Si dividimos ese macro objetivo en pequeños micro objetivos, estaremos reduciendo la carga o la sensación de carga, de responsabilidad de eso que vamos a hacer. Como por ejemplo, si vamos a ir al gimnasio,
ahora no, pero si vamos a hacer deporte en casa, ¿vale? Antes de hacer deporte en casa puede ser que estemos con el pijama puesto, o sea que habrá que cambiarse, habrá que ponerse la ropa de deporte. Bien, vamos a centrarnos únicamente en ponernos la ropa de deporte. ¿Que nos da pereza incluso eso? Vamos a centrarnos en el objetivo que va antes, levantarnos del sofá. ¿Que nos da pereza incluso eso? Vamos a centrarnos en lo que primero que va antes, poner los pies en el suelo o poner las manos en posición de erguirnos, ¿vale? Entonces, cuando vamos desgramando poco a poco eso, vamos reduciendo también la sensación de gasto energético y iremos fluyendo poco a poco hacia eso que es importante. Recordando el para qué, ¿no? De hecho, vamos a poner también un enlace, Dani, a los valores personales, ¿no? Al episodio que grabamos sobre los valores personales, que los valores no son eso clásico de la humildad, la ayuda mutua, el altruismo, no tiene que ver con eso, que pues, también sí. Tiene más que ver, pueden claro, serlo, pero tiene más que ver con, no tienen por qué, claro, con ser un buen hijo, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen deportista, ser un buen profesional, ser un buen psicólogo, ser un buen educador, un educador, el conocimiento, sí, hay cosas que sí, claro, el conocimiento, claro, servir a otros, y eso se puede hacer de diferentes maneras. Puede servir a otro en una ONG o puede servir a otro trabajando de cara al público. Exacto. O sea, que no tiene por qué ser de una manera recta como otras cosas, ¿no? Otros valores que tenemos como culturales, incluso de nuestro ambiente religioso, no tiene por qué. Entonces, bien, por esa parte, bueno, que la técnica del primer paso sería fijarte en qué primer movimiento hay que hacer, ¿no? Para todo ello. Y fluir con la emoción hacia ese primer paso. Y ahí es cuando nos fijamos en la expansión emocional y en esa manera de fluir entre las emociones, que es muy interesante desde nuestra perspectiva de mindfulness. Entonces empezaremos a experimentar cómo nuestras experiencias internas cambian, nuestros eventos privados cambian, a medida que nos vamos moviendo hasta que incluso puede que llegue la activación, ¿no? Os ha pasado lo muy clásico, ¿no? De empezar a hacer algo y llegar un momento en el cual te das cuenta que estás muy motivado o motivada y al principio no era para nada eso. Claro. Entonces, a medida que vamos evolucionando, nos daremos cuenta también de que el cambio viene en la mayoría de las ocasiones, y esto es algo que debato mucho con mis clientes y clientas, que es que el cambio viene de fuera adentro, ¿vale? Muy importante que entendáis ese principio porque ahora vendrá, no, pero yo cambio de dentro y cambio lo de fuera. Pues sí, pero haciendo, ser en el hacer hace que cambiemos también cómo nos sentimos en ese hacer. O sea que muy importante. Y bueno, Dani, totalmente. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 6. Mañana a las 6. No. Bueno, esperamos que os sirva, ¿no? Yo creo que pueden dejar siempre ese feedback, esos comentarios, esas aportaciones y también si queréis que nos centremos en algún punto concreto. Totalmente. Que puede ser interesante. Os agradecemos eternamente que nos compartáis, que nos pongáis, que también nos estáis poniendo mucho en la historia de Instagram incluso, que le mostréis a otros que esto de mindfulness, que a ti te puede gustar, que a ti te viene bien, que a ti te hace un pequeño cambio, que te ha generado algo diferente, que de alguna manera tú te sientes un poco mejor o un poco más pleno, que es lo que buscamos, la verdad, pues otras personas también tengan la oportunidad de ello. Si es con nosotros, si es con otros. Lo importante es que la cultura esta, que nosotros hacemos para que más gente la interiorice e incluso nosotros la trabajamos, porque esto no es otra manera de hacerlo que trabajarlo semanalmente y ponernos esa meta semanal de decir, bueno, tenemos que investigar sobre un tema y sobre ese tema tenemos que trabajar personalmente y además desde la parte de mindfulness. Entonces queremos hacer este camino con vosotros. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también a la gente y a la gente de Instagram que se ha estado conectando hoy. Yo creo que vamos a seguir haciendo al menos este experimento un tiempo. A partir de la semana que viene también lo vamos a grabar para YouTube, ¿vale? Que a nivel técnico estaremos ya listos. Y nada, como siempre nos vamos a ver hasta fin de cuarentena también por las noches para hacer nuestras clases de meditación. Y a las 9:15 nos vemos para ir abordando un poco y que al final de aquí, de toda esta experiencia que no nos gusta en realidad, no nos gusta esto de
del COVID-19 ni de la cuarentena, Totalmente. pero que al menos podamos sacar algo positivo dentro de lo que tengamos. Muchas disponible. gracias. Muchísimas Darío. gracias a todo el mundo. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Dani. Nos escuchamos la semana que viene, como siempre, es. cada miércoles Hasta luego. 7:30. Hasta luego.